de Arturo Quintero Vergara. Él es el director de Tecnologías de la Información de la Fundación Cardio Infantil. Por favor, Arturo, bienvenido. Y enseguida un amigo nuevo, a Fernando Melo Barrero, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Él es el gerente de Tecnología Informática y Comunicaciones. Gracias. Bienvenido. Y en este panel vamos a platicar un poquito sobre la tecnología como el habilitador de los nuevos modelos de atención. Algo que hemos estado plática y plática y plática todo el día, pero que no hemos visto hasta ahorita la opinión del Chief Information Officer, que está incluido en una dinámica que antes no existía y que normalmente teníamos a personal de tecnologías de la información que se ocupaba principalmente del hardware, de arreglar impresoras en los hospitales, de quitar problemas y errores de registro, de cambiar switches, etcétera, ¿no? O tener una red de comunicación interna, nada más, ¿no? Y viene toda esta revolución digital para la salud y luego la pandemia nos mete en problemas, ¿no? Y los pone en un escenario muy difícil, es tener que trabajar muchas horas para poder darle batería a toda la problemática de la informática y de la digitalización que se vino con la pandemia, ¿no? Y, y este papel del CEO ha cambiado, se ha reconvertido mucho y nos gustaría preguntarles en qué momento se encuentra hoy el CEO, cómo está, dónde está en la salud. Ok, bien. No comparto mucho que nos metió en problemas, creo que nos ayudó bastante la pandemia, porque la pandemia realmente aceleró una evolución digital en la organización, en las organizaciones en general, pero muy especialmente en salud. Entonces yo creo que el rol, pues sí ha cambiado mucho en el tiempo, pero hoy tiene que ser un rol muy orientado hacia el aporte estratégico en la organización, ¿sí? Tiene que ser algo, mucho el rol del CIO está muy cercano a la estrategia, el CIO tiene que entender la estrategia, tiene que saber en dónde es que se genera valor para nuestro paciente, para los usuarios, en general para la organización o el negocio. Eso es supremamente importante. Todas las cosas que nosotros nos pongamos a hacer, o porque están de moda, o porque nos dijeron, eh, tienen que ser miradas con un tamiz de dónde está el valor, cómo está esto alineado con la estrategia. Cualquier cosa que uno haga fuera de la estrategia erosiona el valor. Entonces nos lleva también a desarrollar unas habilidades como poder gestionar un portafolio de apuestas, poder hacer una priorización adecuada y claramente que pues sí, uno tiene que garantizar la operación y tiene que estar cuidando todas esas cosas que describía, pero hay que construir el futuro y es necesario también desarrollar otras habilidades como el relacionamiento eh, con otros líderes de la organización, con personas y roles claves de la organización, porque uno no puede hacer nada solo, hay que hacerlo en equipo, hombro a hombro, y entendiendo la necesidad de lo que hay ahí en la institución. Y esas relaciones se extienden también a todo el ecosistema, los aliados estratégicos, saber cómo podemos cooperar, como hablábamos hoy en el almuerzo, supremamente importante, y, y- y estar atento a los riesgos, como lo de la ciberseguridad, pues que se volvió nuestro gran desafío. Y finalmente, tal vez quisiera cerrar en esta evolución de rol que uno debe tener la capacidad de navegar en lo estratégico, pero navegar también en el detalle, porque necesita uno entender todas esas dimensiones para poder atender la necesidad de la organización hoy por hoy. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Y Arturo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo cambia el rol del CIO antes, después y ahorita de la pandemia? Mira, Víctor, para nosotros, yo creo que para el gremio, que somos líderes de tecnología en este sector hospitalario, fue que
Tal vez los que no éramos visibles nos volvimos visibles, ¿sí? Visibles en el traslado de un servicio que se tenía que volver rápidamente otra UCI, que había que ayudar a subir el ventilador. Ya, ¿cómo es que vamos a hacer? Porque necesitamos más estaciones en los pasillos, el distanciamiento. Entonces, ganamos visibilidad para Fernando y para mí, que somos privilegiados, que estamos en posiciones de alta dirección. También resurgió de que esa persona de TI tenía que salir de esas áreas allá. Sabemos que hay tecnología. Los tecnológicos sabemos que la mayor visibilidad es cuando el sistema se cae. Entonces, cuando el sistema se cae, hay gente, hay que llevar el técnico, hay que armar la contingencia. Pero yo creo que nuestro rol hoy yo lo enmarco en tres palabras y es, somos de la innovación, somos de la estrategia y somos de la transformación. Puntualmente, en la cardio, nuestra ruta transformacional corporativa pues, se apalanca mucho también en todo el contexto de la transformación digital. Eh, los grupos de TI no solo se robustecieron, ¿sí? Sino que se especializaron en actividades, ¿sí? La pandemia también nos trajo, gobernemos con datos de una manera diferente. El BI fue explosivo, el servicio remoto, como dice el doctor Sendales, hablamos de medicina remota, porque este concepto de la telemedicina y todo esto es hacia un ejercicio de dispositivos que ahí vamos, pero ese face to face que nos tocó hacer de cara a los dispositivos, pues tecnología estaba ahí. Hicimos una inmersión mucho más clara con el asistencial. De hecho, hay un médico que hoy nos acompaña que es nuestro gran sponsor, o sea, cree en la tecnología, entra al servicio de cirugía, como entra tecnología, es disruptivo, ¿sí? En la cardio hemos hecho entonces este ejercicio que un médico ya habla de EBITDA, ¿sí? Entonces ya hay un tema muy transformacional de qué le pasó al negocio en todo este ejercicio, o sea, cómo se transformó el negocio en sí en nuestro lema de salvar vidas, ¿sí? Entonces siento que ese es como ese gran compendio, no fue solo para nosotros como líderes, sino para las áreas, y fuimos a esa ruta transformacional de todas las organizaciones como IPS que somos. Y esto empodera más al CIO, lo mete más en el proceso de toma de decisiones, de planeación, de auditoría, de medición de resultados, etcétera. Sí, mira que nuestro CEO mencionó ese proceso de esa robótica, de ese ejercicio transformacional, lo que nosotros hablamos de nuestras aspiraciones ganadoras en nuestro marco estratégico, esas eficiencias operativas y esa desmaterialización de nuestra operación, pues nos ha llevado a que hay que lograr que una factura se genere automáticamente, ¿sí? En que esos contenidos obligatorios, llámese en RIBs, esas erradicaciones de cuentas, pues estos son procesos en donde hay mucha operación que demora nuestros ejercicios financieros. Entonces estamos atacando tanto la prestación del servicio, pero también nuestra fuente de generación de ingresos y por ende de recuperación de esos pagos. Claro. Y en relación con con la relación, valga la redundancia, con los clínicos, es esa necesidad que vemos los que trabajamos en esto, de que haya una interdisciplinaridad en la toma de decisiones, en la planeación de qué se va a hacer en tecnologías o en digitalización, o automatización o en transformación digital adentro de las organizaciones. ¿Existe realmente ya una comunicación constante con el clínico para tomar estas decisiones? Es un desafío, es una necesidad y hacia allá tenemos que ir. Realmente hemos logrado tener unas conversaciones mucho más cercanas y construir en equipo, ¿sí? Entender todas las dimensiones, porque hay unos temas clínicos que uno no domina, hay unos temas informáticos que los clínicos no dominan, eh, pero es necesario el acercamiento para que nosotros podamos construir soluciones de valor para nuestros pacientes. De acuerdo. Y normalmente cuando estamos hablando de estos temas de salud digital, terminamos con los clínicos y hablamos de la necesidad de la alfabetización de los clínicos y de la alfabetización de las personas, pero también en las instituciones de formación de personas de tecnologías de la información no clínicos. Se está teniendo también un cambio en las currículas para incluir temas de salud. Es una pregunta para los dos, si gustas contestar primero. Pues hoy por hoy
hay una especialización en informática de salud. Pues hay muchas instituciones que lo están abordando y eso pues es muy bienvenido y no está restringido solamente a personas formadas en tecnología informática. Es mucho más amplio y yo creo que en la medida en que eso se vaya extendiendo, pues ayuda a tener un lenguaje común y esa alfabetización de la que estamos hablando. Y hay paradigmas que desde la clínica uno ve y maneja y conoce cómo somos los médicos en realidad. Y antes de que sucediera todo este mare magnum, el clínico no quería platicar con un informático. Y te decía, ¿no? O sea, vienes a cambiarme mis procesos y tú quién eres o a qué te dedicas, porque yo soy doctor. Eso ya también cambió. ¿Eh? Mira, te voy a contar en la cardio que hemos hecho con ese ejercicio. La dirección de tecnología tiene una rama, una jefatura que llamamos la unidad de información clínica. En la unidad de información clínica hay clínicos, ¿sí? No hay ingenieros, ¿sí? ¿Eh? Empezando porque la lidera una médico, experta en auditoría, experta en sistemas de información, conoce nuestra herramienta. Entonces, para nosotros es que la conversación debe ser entre médicos, la conversación debe ser entre enfermeras. Entonces, esa unidad de informática clínica ha hecho esa disrupción de la educación, de entender la necesidad, más allá de decir, venga, yo le hago la plantilla, sí, se la corro por aquí, pero es que a mí me gusta el icono arriba, abajo, no. Y honrando nuestros temas de Incontec y Joint Commission, todo desde los procesos. Entonces vamos de clínicos a clínicos. El grupo está liderado por esta médico, dos jefes de enfermería, incluso la chica del soporte de nivel 1 es auxiliar de enfermería. Entonces eso a nosotros nos ha ayudado mucho en esa traducción y digamos en esa adherencia a nosotros como esos facilitadores, ¿sí? Y pues eso diga, digamos, yo digo que a todas las batas blancas, ¿sí? Claro, Porque ahí están todas las áreas de apoyo diagnóstico incluidas. de acuerdo. Fortalecimos en pandemia también mucho lo de plataformas, Ujú. ¿sí? El constante entrenamiento, hacerse certificaciones. El área de tecnología participa del comité médico. Allí es donde están, digamos, los grandes líderes de las diferentes especialidades, con dirección médica, con dirección ejecutiva, enfermería, de lleno el comité directivo como tal. Entonces, ya hay conversaciones secuenciales entre una semana y otra, y es ahí donde también se debaten, digamos, tanto proyectos como prácticas clínicas y todo lo demás. Ok. Co- yo entiendo que las organizaciones en las que están ustedes son organizaciones que tienen estas buenas prácticas, estos protocolos y estándares para poder llevar a cabo una digitalización basada de nuevo en buenas prácticas y en marcos conceptuales probados. Eh, cuál es el panorama alrededor con otras organizaciones? ¿Estamos hablando de algo que está diseminado en Colombia o son ciertas organizaciones las que están llevando a cabo estos esfuerzos? Como hablábamos hoy en el almuerzo, eh, eh, nos falta más diálogo entre organizaciones. Incluso con Arturo hablábamos que tenemos pendiente un café, eh, porque nos falta realmente compartir y pues, siente que en nuestro territorio hay mucha necesidad y aunque pues, la Santa Fe se esfuerza mucho por compartir conocimiento y llevarlo a otras partes, pues no hay suficiente. Ujú. Eh, pero yo creo que ahí hay una brecha importante por trabajar. Y ese intercambio de la información, tradicionalmente los hospitales somos o son así como que muy difíciles de soltar información, incluso al mismo paciente a veces, ¿no? La Penalti, información. penalti o me llevo el balón. ¿Perdón? Penalti o me llevo el balón. Sí, exactamente. Me llevo mi balón y juego con Es él, ¿no? mío, es mi dato. ¿Está cambiando? Yo diría que sí, y parte de lo que respondía Fernando a la anterior pregunta es lo que decíamos al principio, las organizaciones ya se dieron cuenta que tecnología es importante, ¿sí? Que definitivamente lo que hemos visto hoy en todas las charlas, decir que tenemos muchos datos y qué hacemos con esos datos, que está el prestador, que está el asegurador, que está el gremio sectorial, esa masa es la que nos ayuda. Nosotros de hecho hemos recurrido a la industria de una u otra manera para poder lograr hacer los ejercicios porque los presupuestos no son ilimitados, ¿sí? Entonces yo diría que sí, si hay un ejercicio de colaboración, lo que está haciendo el país
en esto de la interoperabilidad de la historia clínica es como, venga, deje eso de ser una voluntad o tal vez un egoísmo, hay que compartir para construir redes, para cambiar el sector, para que los recursos sean cada vez más óptimos en su ejecución. Entonces yo siento que eso está pasando, o sea, estamos viendo cosas que están pasando. A veces ahí es donde la ley ayuda y no ayuda. A veces ayuda porque es dictadura participativa, entre comillas. Mira, es que ahora lo tienes que entregar, ya te quedó bonito, pero pásalo, ¿sí? Claro. Ese tema entre Fernando y persona son demasiadas cosas al tiempo que nos impide el café. Ni yo soy egoísta con él ni él Yo lo conmigo, invito al pero café para que se lo tome. exacto. Tenemos también muchos pares en el sector y eso, Claro. nos encontramos en estos escenarios, creamos redes para analizar tecnología. Entonces yo siento que está pasando, que está pasando. Tal vez no es tanto de recursos, sino de voluntades. A pesar de que hay muchas opiniones con respecto a los estándares de interoperabilidad, que yo no comparto que deba haber varias opiniones porque por eso son estándares. ¿Cuál es la situación de tu organización, Fernando, en relación con estándares de interoperabilidad? Nosotros pues, hemos evolucionado interoperabilidad desde hace bastante tiempo, pero muy hacia el interior de la organización. Nosotros entendemos que hay como dos tipos de interoperabilidad. Una interna de la organización que permite a todo el ecosistema hablar, donde pues, se aplican estándares que pues, típicamente se conocen, ¿sí? Y hay una interoperabilidad externa. Recientemente estamos en un proceso de cambio de core informático que incluye unas nuevas plataformas de interoperabilidad donde nosotros incluimos capacidades para poder interoperar con otras instituciones. Digamos, Ya. pues nos estamos adelantando, eh, pero es algo que vamos a necesitar de cara a nuestra estrategia organizacional, ¿sí? Eh, pero pues es algo que ya nosotros lanzamos y queremos ir avanzando en ese terreno. Muy interesante. ¿Ustedes, Arturo, cómo están con el estándar, con los estándares de interoperabilidad? Digamos que nosotros tenemos una mezcla de todo, ¿sí? Yo digo que desde lo criollito hasta lo estandarizado, ¿sí? Entonces, la interoperabilidad nació con la transferencia de unos archivos planos, después subió a los servicios web, hoy ya estamos hablando de bus de integración, entonces estamos en HL7, estamos yendo hacia FHIR. Digamos que todavía tenemos de esos legacy que funcionan, había uno a veces ni sabe cómo, ¿sí? Ujú. Pero lo último que estamos haciendo, sí lo estamos haciendo en las rutas de bus de integración. Tuvimos el privilegio de participar en lo que hizo el Ministerio de la Conectatón. Fuimos parte de ese ejercicio. Más allá de la frase del doctor Sendales, es porque nuestro sistema tiene una frontera tecnológica difícil. Entonces yo le digo para que lo coloque en su diapositiva, a veces hacemos que las cosas pasen, Claro. ¿sí? Y logramos hacer el ejercicio de la conectatón. Más allá de esa frontera tecnológica, y ahí es el plus de lo que hizo el ministerio, es nos dispuso de ese bus de integración, nos dispuso de ese entrenamiento y hicimos que las cosas pasaran. Y pasó, ¿sí? Entonces, eso también nos deja como en una ruta de que hay que invertir en ese ejercicio, en que tu anterior pregunta es, para poder entregarte yo información y poder colaborar, los instrumentos ya están, ¿sí? Entonces creo que en esa dinámica vamos bien. Tenemos un área de interoperabilidad al interior de la Dirección de Tecnología, hay un ingeniero presto para ese ejercicio. Fue tal vez el que hizo que las cosas pasaran metiéndose en esa profundidad técnica. Formidable. Una pregunta así directa sería sí o no y por qué. ¿Nube? Sí, sin duda alguna. Nube ayuda mucho a poder poner en práctica cosas, aprender, pilotear, equivocarse sin daños grandes, Ujú. eh, y una vez consolidado permite escalar. Para nosotros ha sido fundamental en nuestra hoja de ruta digital. Somos nube. Son nube y van a seguir siendo nube. Sí, y el recambio del colocation cada vez va más a nube. O sea, todavía tenemos unos fierros, ¿sí?, que Ujú. son útiles,
pero el renovar y crecerlos no es la ruta, seguimos haciendo. Muy, muy interesante que tengan planeada la interoperabilidad externa, como podríamos llamarla, y que esté en sus planes usar los estándares y tener ya la infraestructura para poder intercambiar información. Que esa información no nos pertenece a las organizaciones de salud, finalmente, ¿no? Sino es del paciente. Nosotros la tenemos que resguardar, pero tenemos que poder compartirla porque la necesitamos para atender al paciente en esta interoperabilidad de procesos en el sistema de salud. Pero luego venimos con los problemas, ¿no? Y cómo abordamos la seguridad de esa información para que pueda moverse a otros lados de manera correcta, con privacidad de los datos, etcétera. Es un gran desafío porque la pandemia no solo ah, aceleró la evolución digital, sino que también los ciberdelincuentes tuvieron tiempo para evolucionar y terminaron volcando sus miradas a la salud Sí. y a las instituciones y pues todos sabemos de tantos ataques que ha habido. Y se nos vuelve también parte de nuestro día a día, hay que estar reforzando en talento humano, en tecnologías, en equipos, en aliados, todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros, digamos, casi que estamos todo el tiempo en emergencia, Ujú. monitoreando y protegiendo esa información tan valiosa de nuestros pacientes. Así como están nosotros atacando constantemente, ¿verdad? Por diferentes Sí, medios. Y sí. tenemos puntos de vulnerabilidad que a veces no son controlables. ¿Cómo está el problema de la vulnerabilidad causada por el operativo que maneja una terminal? Mira, para mí la ciberseguridad, la seguridad de información es una obsesión, ¿sí? Es pensar que casi siempre me pasa cuando pido 2 días de vacaciones y regreso al otro día y como que en el correo pasó algo, mira, como que le pegaron. Yo llamo al director ejecutivo y le digo, hágale viejo, o sea, ¿el panorama cuál es? ¿Sí? El panorama es que hay 400 personas allá con quebrantos de salud, en los cuales no es más allá de las máquinas en si hay un sistema o no. Eh, en cierto porcentaje la vulnerabilidad siempre hay que vigilarla más adentro que afuera, ¿sí? Estamos montando ejercicios, hoy hacemos un ejercicio de esa inteligencia artificial predictiva del comportamiento de un PC en el entorno de la red. Entonces Víctor chequea ciertas aplicaciones todos los días, pero tiene jornadas de trabajo de este horario a este horario, va a la quirúrgica, pero vuelve a la consulta. Entonces tenemos un ejercicio al interior precisamente de entender el comportamiento de esa máquina para cuando Víctor se esté conectando a cierto banco, uno dice, venga Víctor, ¿usted por dónde va, Víctor? Quieto, Víctor, ¿sí? En factores de doble autenticación, en un ejercicio ojalá hace biometría, pero lo mismo el bolsillo no alcanza. Pero es del día a día, es parte de lo que, como en ese checklist diario, tengo mi oficial de seguridad, un conjunto de proveedores y es qué ha pasado y lo último que pasó con el correo no va a volver a pasar. ¿Sí? Y aquella fulanita que suplantaron, ya le dijeron bien cómo se va a llamar de aquí en adelante para que no. Claro, Es un ejercicio fuerte. claro, claro, claro. No, hombre, pues un placer platicar con gente que está comprometida con la transformación digital en salud en sus organizaciones y que no siente la presión de ser un tecnológico en la salud, o sea, fuera de contexto, que se ha integrado, ¿no? A la organización, a las necesidades y a la planeación. Les agradezco enormemente su participación, fue un placer platicar con Muchas ustedes gracias. y bueno, pues Gracias. esperemos vernos en otra ocasión. Un aplauso para el Gracias. por favor. Fernando.